Padre que estás en el cielo, acompáñanos durante esta recarga de energía del mediodía. Es nuestra oración. En el nombre de Jesucristo. Amén. Saludos. Bendiciones a Alerta Adventista Internacional. Bienvenidas a esta recarga de energía del mediodía. Este es tu oasis espiritual en este viaje de peregrinos. Yo soy tu traductor, Francisco Aro. En este martes, junio 22, bienvenido uno, bienvenido todos a esta recarga de energía del mediodía. Bienvenidos amigos. Amados, tenemos mucho que cubrir el día de hoy y estoy muy emocionado con el material que les voy a estar compartiendo, porque estas son señales de nuevo que confirman la segunda venida de Jesucristo, que está incluso a las puertas. Y hermanos y hermanas, tengo buenas noticias. Ya casi estamos en casa. Así que por favor, aférrense a Jesús. Por favor, aférrense a la verdad bíblica. Amados, pueden ver lo que vamos a estar cubriendo. Y basado en todos estos puntos importantes, simplemente quiero decir esto. La agenda de la ONU, la agenda de la ONU 2030, que viene siendo la agenda del Papa 2030. Se trata de destruir la verdad bíblica en 7 años. 2023 a 2030. Eso es lo que estamos viendo aquí, amigos. Ese es el objetivo. Destruir la verdad bíblica en 7 años. La agenda 2030, voy a confirmar. Se trata de silenciar la verdad bíblica en la prensa de los medios tradicionales. También en la prensa de los medios digitales. Sí, el internet. Todo se trata de silenciar la voz de la fuerte reprensión. Ahora estamos viviendo en un tiempo en la que no podemos predicar públicamente la verdad bíblica y proclamar la verdad bíblica. La verdad bíblica ahora se llama discurso de odio. Hemos llegado a los últimos días. Estamos llegando a los últimos días en base de las profecías de los últimos tiempos. Sí, amigos, estamos viviendo en ese tiempo, sí. Porque se nos dice en la Escritura que la verdad bíblica ofende. Sí, ofende a los no arrepentidos, a los rebeldes. 3 últimos puntos. Luego voy a surgirme en esto. Ahora se nos dice que tiene que haber una ley internacional para silenciar las plataformas, predicadores, presentadores que están predicando en contra de la sodomía, que están predicando contra el pecado de la gente del AGBDC, LGTB, la gente homosexual. Los que están predicando, número 2, contra los políticos para combatir el cambio climático. Y número 3, aquellos que están predicando contra el papado. Hermanos y hermanas, fíjense lo que vamos a cubrir el día de hoy. Ok, amigos, ahí está.
el tiempo en el que ahora están destruyendo la verdad. Amados, mira esto con cuidado. Dice, la gente irlandesa podría ser encarcelada por discurso de odio. ¿Encarcelado por qué? Discurso de odio. Eso es, mis amigos. Y se nos dice que ahorita no tienes libertad de expresión. En Irlanda ahora están diciendo, y estos son senadores los que están diciendo, ¿y qué es lo que dicen? Sí, sí tienes derechos constitucionales, pero esos derechos deben ser restringidos. Esos derechos deben ser restringidos por el bien común. ¿Acaso eso no suena como el papado? Mira esto, hermano y hermana, encabezado: el discurso de odio de ley para restringir libertad. ¿Para qué, amigos? El bien común. A la derecha de tu pantalla, senadora Pauline O'Reilly, palabras rojas. Ella dice, cuando una cosa se trata sobre esa ley, significa que toda la ley se trata de la restricción de libertad. Exactamente lo que estamos haciendo aquí. Imagine esas palabras, mis amigos. Estamos restringiendo la libertad, pero lo estamos haciendo por el bien común. En otras palabras, debemos de apaciguarnos, porque el senador dijo que estamos haciendo esto por el bien común. Así que eso debe pacificarnos. Eso debe causarnos dejar la espada del Espíritu, que viene siendo la palabra de Dios, de dejar la protesta, según por qué la restricción de la libertad y la expresión y la verdad bíblica está siendo silenciada, toda en el nombre del bien común. Escucha estas palabras por ti mismo. De la boca del caballo, observa. ¿Y quién hoy en día se nos dice que desprecia la libertad consagrada en la Constitución? No solo en América, sino en todos los países. El Papa de Roma se nos dice. Muy bien, aquí están sus palabras. Cuando lo piensas, toda la ley, toda la legislación es sobre la restricción de la libertad. Eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Estamos exigiendo libertad, pero lo estamos haciendo por el bien común. Verás que a lo largo de nuestra Constitución, sí tienes derechos, pero están restringidos por el bien común. Todo debe ser equilibrado. Y si sus puntos de vista sobre las identidades de otras personas hacen que sus vidas sean inseguras y les causa un malestar tan profundo que no pueden vivir en paz, entonces yo creo que es nuestro trabajo como legisladores restringir esas libertades por el bien común. ¿Lo ven, mis amigos? Ustedes lo han escuchado por sí mismos. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en los últimos días de la historia de esta tierra. En otras palabras, hemos llegado a un tiempo en el que se están promulgando leyes donde usted no puede predicar la verdad bíblica contra el pecado de la sodomía, los pecados de la gente del arco iris falsa, los pecados de lo que ellos llaman, a quien ellos llaman LGTB, homosexual, a lo que yo llamo a la gente ABCD. Le están diciendo que no podemos predicar en contra de esos pecados. Por supuesto, debo calificar. Tienes personas que llevan las cosas al extremo y físicamente quieren dañar a la gente, ¿correcto?
Esas personas deben ser condenadas, deben ser procesadas, penalizadas por la ley. ¿Captamos eso? Pero de lo que estamos hablando nosotros, de lo que yo estoy hablando, es un silenciamiento de la verdad bíblica. Hermanos y hermanas, permítame pintar el cuadro. Se nos dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 al 9, guerra en el cielo. La guerra fue por la adoración entre Cristo y Satanás. Isaías capítulo 14, versículo 12 al 14 confirman eso. Mateo capítulo 4, versículo 8 al versículo 10. La guerra era sobre la adoración. Y la Biblia dice que la guerra ahora ha descendido a esta tierra. Apocalipsis 12 y versículo número 12. Escúchenme ahora, mis amigos. La Biblia nos dice que ha sido el plan de Satanás matar a Jesús. Mateo capítulo 4. La segunda tentación. Versículo 5 al versículo 7. Tírate abajo, dijo Satanás. El objetivo era matar a Jesús. ¿Matar a Jesús? ¿Acaso eso no apunta a matar verdad? Juan capítulo 14 y el versículo número 6. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad, eso es, y la vida. Entonces lo que estamos viendo, las leyes para suprimir es muy dócil, domesticado, es muy débil. Estas leyes para destruir la predicación de la verdad bíblica es una continuación de la gran controversia que comenzó en el cielo. No estamos al comienzo de esa controversia. Ahora estamos al final de la gran controversia. Así que, hermanos y hermanas, permítanme ser muy francos y sinceros con ustedes. Es hora de que nosotros entonces nos pongamos toda la armadura de Dios. Sí, incluso teniendo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y teniendo el escudo de la fe. Amén. No olviden la oración. Amén. No olviden el evangelismo. Amén. No olviden la verdad bíblica, teniendo sus lomos ceñidos con la verdad y orando por otras personas. Muy bien. Noten, amigos, fue Satanás. Se dijo que esto fue hecho por el bien común, el principio católico romano. Eso es, pidió esto el Papa de Roma. Renuncia a tus derechos, es lo que significa. Dice aquí, el núcleo, el bien común se basa en ¿qué? ¿Sobre qué? El culto dominical por ley. Y eso es lo que viene. Imaginen, amigos, imaginen. Llegará un momento en que dirán que si predicas en contra del culto dominical, están ofendiendo a la gente. Señor, ten piedad sobre nosotros. Es la misma retórica. Si predicas contra los pecados de Gomorra, oh, estás ofendiendo a la gente ABCD. ¿Ves lo que estoy diciendo aquí? Estamos viviendo en los últimos días, mis amigos. Y aquellos que predican en contra el culto dominical serán procesados, perseguidos. El bien común se ha convertido en algo global, dijo el Papa de Roma. Vean el titular. ¿Estamos juntos, mis amigos? Esto es global. La marca de la bestia viene. Ahora fíjense, este es otro político. Escuchen lo que él dice. Escuchen el video. Él va a ser muy claro. El hombre va a decir que el holocausto, ¿me escuchaste bien? Va a decir que el holocausto comenzó con gente promoviendo el discurso de odio. Y el discurso de odio condujo a delitos de odio. Y como resultado, según este hombre, dice que hoy tenemos que pisotear, suprimir, empujar hacia abajo y empujar a un lado y derrogar
y destruir la libertad de expresión, calificación. ¿Acaso yo estoy diciendo que ese no fue el caso durante la época de la década de 1930, 1940? Ay, amigos, por favor, lo que estoy diciendo yo es que debes entender hacia dónde tiendan estas cosas. Miren el video. El Holocausto comenzó a principios de los años 30 con discurso de odio. El progreso del discurso de odio a crímenes de odio. Y eso condujo al Holocausto. Ok, amigos, si ustedes lo escucharon, ¿acaso no va a venir un tiempo en el que el pueblo de Dios se le va a llamar predicadores de odio? Solamente espera y sucederá. ¿Por qué? Porque ya ha comenzado. De lo que yo estoy hablando, una ley nacional en América. Yo estoy hablando sobre una ley internacional, etiquetando al pueblo de Dios, a los predicadores de Dios, como predicadores de odio. Sí, predicadores de odio. Gente odiosa. Ok, segundo video, el hombre dijo que el crimen comenzó con chistes. Qué tontería. Miren esto, video 2. Los ataques homofóbicos no comienzan en la noche. Comienzan con comentarios homofóbicos. Comienzan con bromas deportivas. Comienzan con esturión. ¿Lo ves ahora? Y ahora él va a ser claro, diciendo que hacia dónde este pisoteo de la libertad de expresión debe comenzar y dónde debe tomar forma. El hombre dijo, en el internet, en la televisión. Lo que realmente significa y quiso decir es que debemos oprimir, debemos destruir la predicación de la verdad bíblica, porque está ofendiendo a las personas en los principales medios de comunicación, así como las plataformas de medios alternativos, las plataformas de redes sociales. Miren esto. Clip 3, escuchen. Lo que sucedió en Navan, esos niños no se levantaron una mañana y sabes, fueron condicionados, es una broma, sucedió en línea, sucedió en la televisión, etcétera. ¿Lo ven, mis amigos? ¿Lo ven? Dice el pastor. Sí. ¿En qué tiempo estamos viviendo? En los últimos días. Miren conmigo. Isaías capítulo 59. La Biblia nos dice, ¿cómo podemos saber que estamos viviendo justo antes de la segunda venida de Jesús? Cuando Jesús está a punto de levantarse y cerrar la obra de intercesión, el cierre de la salvación sobre la tierra. Versículo número 14. Y el juicio se desvió hacia atrás. La justicia se paró de lejos. La verdad está cayendo en la calle. ¿Lo ves ahora? Y la equidad no puede entrar. No van a permitir que la verdad entre a la arena pública, en las redes sociales, en las plataformas principales, incluso en las plataformas alternativas. ¿Cómo harían eso? Deben de controlar el internet primero. Espérame, permítame. Tengo noticias para ti. Versículo 15. Sí. Verdad falló. Y aquel que se aparta de la maldad se hace una víctima. Y el Señor lo vio. Y se disgustó. Que no había juicio. Y verso número 16. Y vio que no había hombre. Y se maravilló de que no había intercesor. Primera de Timoteo, capítulo 2.
y el versículo 5. Cristo es nuestro intercesor. Así que cuando ya no habrá más intercesor, cuando estás viendo grandes cumpliendo, versículo 14 al versículo 16 del capítulo 59 de Isaías. Hermanos y hermanas, estamos viviendo en los últimos días y ahora esto es para que nadie piense que lo que acabamos de mostrarles en Irlanda es simplemente un evento local. Leyes para pisotear la verdad bíblica. ¿Puedo solo decir esto en este momento, mis amigos? Lo que voy a compartir con ustedes es un movimiento internacional global, sí. Desde el Papa de Roma a las Naciones Unidas. Miren esto. Antonio Gutiérrez a quien he mostrado varias veces, ¿ok? A saciedad lo he proclamado. Él es entrenado jesuita, entrenado por jesuitas. Él es el hombre que representa al Papa. Escuchen lo que él dice, y que está a punto de convertirse a ley. Y esto nos conduce al año 2030. ¿Qué es, hermanos? Silencio. Destruir la verdad bíblica en los próximos 7 años. Pastor, si tú no compruebas eso, ya no regreso a Alerta Adventista. Vean esto. Fíjense, el titular. Dice, titular, ONU propone Pacto Digital Global para detener discurso de odio en línea. Calificación, nuevamente, tengo que seguir haciendo esto. Para que el doctor cínico, sí, señorita mofadora, sí, hermano burlón, para que ellos no digan que yo estoy diciendo que no hay discurso de odio en línea. Nosotros sabemos que sí hay, pero que Satanás siempre necesita una cubierta, un camuflaje para traer al caballo de Troya. Video 2. Escucha lo que dice aquí. Mira con atención, mi amigo. Muy bien. El secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, propuso un pacto digital global para impulsar leyes internacionales radicales en contra del odio, mentiras sobre mentiras. En otras palabras, la gente que están en el lado que recibe de estos videos, sermones, presentaciones, son incapaces de pensar por sí mismos. Las personas no son inteligentes, son tontas. Así que como resultado, el gobierno, la ONU, debe ser nuestra conciencia, debe ser nuestra mente para pensar por nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? Entonces, ¿somos simple ganado? Entonces, ¿somos simple ovejas? ¿Quiénes somos? ¿Somos robots? ¿Ves lo que está pasando aquí? No podemos pensar por nosotros mismos. No podemos descifrar verdad del error. Continúa. Dice, las políticas de la ONU. Miren esto, escuchen. Dice que se publicó el 12 de junio, que es el día de hoy. Dice, pidió entregar el control. De nuevo, entregar el control del Internet a organismos internacionales. ¿Qué? Esto es loco, hermanos. Dice, como parte de la agenda de la ONU 2030. Ahí está, mis amigos. Ese es el clavo en su ataúd. Pero espérame, esto significa que la ONU y sus entidades y el Papa controlarán ¿qué? Ellos controlarán el Internet.
¿Acaso no cubrí yo eso ayer? En la recarga de energía del mediodía, cuando este administrador de la ONU, pueden verlo, yo cubrí esto ayer. También en Jamaica incluso, donde están dando celulares gratis y acceso gratuito de alta velocidad de internet gratis a la gente. Están regalando todo gratis a todos en América, a todos en Jamaica, a todos en India, a todos en Kenia. Despierten, amigos. Aquí está. Agenda 2030. Controlar el internet. ¿Por qué? Tienen su cucuy, su diablillo. Discurso de odio. Tienen su cucuy. Discurso de odio. Uy. Tienen su cucuy. Oh, tenemos miedo de mentiras. Mentiras. Engaño. Miren esto, mis amigos. Ahí está. Eso es lo que cubrimos ayer. En América. Regresen y mírenlo. No tengo tiempo para eso. Entonces, ¿qué se está formando? Monopolios gigantescos. Cuando vemos esto, señales de los últimos días, mis amigos. Isaías capítulo 5 y versículo 8. Ahí está, amigos. Sí. Las agencias del mal están combinando sus fuerzas y consolidándose. ¿Lo ven ahora? Centralizando todo el poder. ¿Con qué propósito? Dice aquí la última gran crisis. Dice, chequen esto, dice, pronto ocurrirán grandes cambios en nuestro mundo. Y los movimientos finales, ¿serán qué? Serán rápidos. Hermanos, los próximos 7 años. Podría ser antes. Puede ser poco tiempo después. Pero pónganse toda la armadura de Dios. Implementen las 5 claves de supervivencia. Ok. Pongamos un clavo más en su ataúd. Palabras rojas al final. Las políticas de la ONU condenan cualquier crítica. Miren esto, mis amigos. Así que a partir del 2030, la ONU, el portavoz del Papa, la boca del Papa, la ONU, debe silenciar todas las voces que protestan contra las políticas para combatir el cambio climático. ¿Hacia dónde tiende eso, amigos? La política principal para combatir el cambio climático no es limpiar el océano y las costas y reciclar plástico y cajas y papel. No, amigos. La solución principal y la política principal es el culto dominical por ley. ¿Lo ves ahora? Conecta. La primera serie de eventos actuales hoy. Y ¿lo ves ahora? Uno sería, ¿qué hace? Pervierte el matrimonio de Dios. Y el segundo que cubrimos hoy, pervierte el sistema de adoración de Dios. El día de adoración de Dios. La verdad bíblica será pisoteada bajo pie. Y me parece a mí una repetición del capítulo 11 de Apocalipsis. Principalmente del versículo 1 al versículo 9. Continúa. El resumen de políticas de la ONU condena cualquier crítica al cambio climático internacional. Dice, el organismo internacional ha resuelto y lo ve como ciencia. ¿Y qué es esa ley? Principalmente, hermanos, esa ley de la ONU para combatir el cambio climático. Aquí está la encíclica del Papa, el vino de la ramera, culto dominical por ley. Ahora, escuchemos esto desde la boca del caballo. Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, habla por usted mismo. Estamos escuchando.
digital plataformas se están utilizando indebidamente para subvertir la ciencia y difundir desinformación y odio a miles y millones de personas. ¿Qué dijo? Estas plataformas, continúa. Estas plataformas digitales se están utilizando mal para subvertir ciencia y difundir desinformación y odio a miles y millones de personas. Está claro, esta amenaza demanda acción global. Nuestro resumen de política sobre información en las plataformas digitales presenta un marco para las preocupaciones expuestas del internacional. ¿Lo ven, mis amigos? La amenaza demanda acción, dice. ¿Al caso necesito repetir eso? Mis amigos, van a atacar la información, la verdad. Y tiene sentido. ¿Por qué el Papa de Roma públicamente atacará la ONU? Y dirá, escuchen, la ONU necesita ser más efectiva. Las Naciones Unidas necesita desarrollar dientes verdaderos. Ahora, ¿para qué sirven los dientes? Además de masticar. Además de masticar y tragar comida. ¿Para qué sirven los dientes? Dientes para morder. Colmillos para morder. Vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Ahí está, mis amigos. Eso es lo que él dijo. La ONU necesita ser más eficaz. Titular. La ONU necesita que le crezcan dientes verdaderos. En otras palabras, la ONU tal vez ahora tenga dentaduras. Escucha. Quita esas dentaduras y colócate dientes verdaderos. Eso es. Ahí está, palabras rojas. Porque podrías pensar que estoy inventando esto. Palabras rojas, en comillas. Desde la encíclica, el documento más alto de la Iglesia Católica Romana, Fratelli Tutti. Palabras rojas. Dice, para que el concepto de la familia de naciones pueda adquirir dientes verdaderos. Familia de naciones, las Naciones Unidas. Eso es, hermanos y hermanas. Ahí está. Párrafo 1, 7.3 y 1.7.4. Estamos juntos, mis amigos. Encíclica del Papa, vino de la ramera, documento más alto. ¿Y qué se nos dice Daniel 7? Miren esto con cuidado. Este es un cumplimiento de la profecía bíblica. En Daniel capítulo 7 y el verso número 7 vemos la bestia con 10 cuernos. ¿Qué representan? El Imperio Romano. Sí, mis amigos. Un grupo de naciones. Imperio Romano. Y la Biblia dice en verso 7 que tenía grandes dientes de hierro. No para masticar comida, la Biblia dice, sino para desmenuzar, devorar, romper en pedazos y perseguir al pueblo de Dios. Regrese y eche un vistazo al primer advenimiento de Cristo. El pueblo profeso de Dios se unió con el gobernador romano, el poder romano, para crucificar a Cristo. Dientes de hierro. Correcto. ¿Estamos juntos ahora? Pablo, Pedro, Santiago, sí, por el Imperio Romano. Los primeros cristianos, los dientes de hierro del Imperio Romano, persiguieron, persecución y ensangrantaron mucho a los del pueblo de Dios. El versículo 8 ahora dice que cuando veas eso, el pequeño cuerno está a punto de levantarse. Eso es. El pequeño cuerno está a punto de levantarse. Tiene sentido. La herida mortal está a punto de sanarse. Y el versículo 19
al versículo 21, crecerá fuerte y todas las demás naciones, y que harán la guerra contra el pueblo de Dios. Versículo 21 al versículo número 22. Pero luego entonces veremos la segunda venida de Cristo, hermanos y hermanas. ¿Cuán cerca estamos? Estamos muy muy cerca. Es por eso que llegamos a la recarga de energía del mediodía. Ahora, acabas de escuchar al secretario general de la ONU, Naciones Unidas, al gobernador romano moderno, y él acaba de decir que debemos de controlar el internet, ¿correcto? Él dijo que debemos de dárselo a un organismo en particular, ¿correcto? Y luego dice que ellos supervisarán el internet y darán acceso a aquellos a quienes plazcan. ¿Tiene sentido ahora? Miren cuidadosamente. El Papa de Roma tiene la misma agenda. Está justo ahí. El Papa está controlando las redes sociales y los gigantes de las redes sociales. Está justo ahí, mis amigos. ¿Lo ven ahora? ¿Tiene sentido, amigos? Tiene sentido. No solo Google controla el Papa de Roma. Ahí están viendo al dueño de Google, al dueño de Facebook. También controla a los otros directores generales de la tecnología. Tiene sentido, y el Papa está protestando en contra los disque nuevos predicadores, que son rígidos, dijo el Papa, rígidos, que ellos traen división, los adventistas. Ok, amigos, ¿quiénes son esas personas, señor Papa? Dijo el Papa, los que siguen inflexiblemente la ley de Dios. ¿Ven aquí con quién está en contra el Papa de Roma? Claro como el día, cumpliendo profecía bíblica. Y este es mi punto: la gente normal del mundo no pueden ver quién está detrás de las escenas. Pero aquellos de nosotros que entendemos la historia bíblica y la profecía, entendemos que el Papa de Roma hoy, la Biblia lo llama a ella, la iglesia, a ella, la Jezabel moderna, Apocalipsis 2. Y recuerdan, detrás de escena, detrás de Acab, estaba Jezabel. ¿Lo ves? Detrás de Acab, Jezabel condujo al enjuiciamiento y persecución y muerte de muchos de los profetas de Dios. Tanto así que Obadiah tuvo que esconder a los profetas en cuevas por 50. Primera de Reyes, capítulo 18. Un segundo ejemplo fue Herodías. Detrás de Herodes, que condujo a la decapitación de Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista, Bianca, tráeme agua, era un predicador protestante, un reformador. Pero los sermones de Juan el Bautista eran vistos como discurso de odio. ¿Tiene sentido, mis amigos? Ok, muy bien. ¿Tiene sentido? Ok. Aquí está, mis amigos. ¿Qué dice el Papa de Roma? Dice, aquellos que están en contra del papado deben ser silenciados. Están predicando la ley, dice el Papa. No quiera que los que predican la ley. Fíjense lo que dice el Papa aquí. Les llama a él un pequeño grupo. Dice que traen división, que son fundamentalistas, que están locos, dice el Papa de Roma. Los que guardan la ley, fundamentalistas, extremistas. ¿A quién está señalando? Al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. Y se nos dice que el pueblo de Dios será etiquetado como extremista, extraño, singular. Oh sí, como extremistas, terroristas. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Y está en camino. No nos podemos esconder de este hecho. Ahí viene, hermanos. Viene, vendrá. Ahora quiero decir algo. Fue el Papa quien dijo estas palabras junto con el secretario general de la ONU. ¿Qué dijeron? Silencia a esos predicadores. Miren esto. ¿Puedo darles más Biblia?
Si quieren más Biblia, escriban en el chat más Biblia. Verdad bíblica. En Primera de Reyes, capítulo 22. La Biblia nos dice que había un líder en Judá, Josafat, y que fue a hablar con Acab, rey de Israel. ¿Ok? Y la Biblia dice ahora que Josafat le preguntó a Acab si hay algunos profetas en la tierra. Queremos saber cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Iremos a la batalla para conquistar un lugar llamado Remob, Gilead? Y Acab le dijo a Josafat, sí, llamaré a los profetas. Y Acab, la Biblia dice, llamó a 400 profetas. Primera de Reyes 22 y el versículo número 5. Y cuando hablaron, Josafat le dijo a Acab, escucha, escucha, ¿hay otros profetas además de estos 400 profetas? ¿Falsos profetas? Escuchen las palabras de Acab. Acab ahora dijo, sí, hay uno. Su nombre es Macaya. Pero Macaya es un predicador de odio. Macaya solo predica mal acerca de mí. Leamos eso. La Biblia dice en versículo número 8, hay uno, Macaya. Escucha, pero yo, Acab, lo odio a él. ¿Por qué? Porque no profetiza el bien con respecto a mí, sino que puro mal. Entonces a Macaya se le fue llamado un predicador malvado. ¿Acaso eso no está en la Biblia? Pausa ahí. Ahora voy a conectar la primera serie de eventos actuales que trataron sobre usted no puede predicar en contra de la sodomía. La segunda serie de eventos actuales, usted no puede predicar contra el papado. Unión de iglesia y Estado. La política principal para combatir el cambio climático. Adoración dominical por ley. Miren esto. La Biblia dice que Macaya estaba predicando en contra. Que Macaya estaba predicando en contra de Acab. Espérame un momento. Profundicemos y analicemos esto. Acab se unió con Jezabel. ¿Qué es eso? Unión de iglesia y Estado. ¿Lo ves ahora? Entonces, ¿cómo seremos llamados cuando prediquemos contra la unión de iglesia y Estado? ¿Lo ves ahora? Predicadores de odio. La ONU o el Vaticano. La ONU con el Vaticano, con Jezabel papado. ¿Tiene sentido? Un paso más. Acab también estaba promoviendo la adoración a Baal. Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 19. Adoración a Baal. ¿Qué es la adoración a Baal? Segunda de Reyes 23, versículo 5. Adoración a Baal era la adoración de la naturaleza. El dios principal de la naturaleza era el SOL, apostasía omega. Emperador Constantino, SOL, sí, domingo. Culto dominical por la apostasía omega, adoración de la naturaleza que promueve la conferencia general. Ahora, de regreso, no vas a poder predicar en contra de la adoración dominical. Adoración dominical por ley. Tú serás llamado como Macaya. Predicadores del mal. Predicadores de odio. Un paso más adelante. Tercer paso. Acab tenía los profetas de Baal. Acabo de hablar de Baal. Y los profetas del huerto. Profetas de la arboleda.
Primera de Reyes 18, versículo 19. Ok, muy bien. ¿Qué es la adoración de la arboleda? La adoración de la arboleda tuvo todo que ver con sodomitas. Sodomía, anótenlo. Segunda de Reyes 23, lo mismo promueve la conferencia general. La sodomía LGTB. Así es que, ¿cómo seremos llamados cuando prediquemos en contra la sodomía? Cuando declaremos la verdad bíblica, seremos llamados predicadores de odio. Muy bien, amigos. ¿Lo ven ahora? Regresa a la pantalla. Esa es la verdad bíblica. Y no podemos escapar de ella. ¿Cómo seremos llamados aquí? Extraños, singulares, rectos, extremistas. Sigamos aquí, amigos. Noten ahora. El Papa dice que la libertad de expresión no es absoluta. Debe ser limitada, dijo el Papa. Debe ser limitada la libertad de expresión. Él dice que cualquiera que predique contra mi madre recibirá el puñetazo de la persecución. Así que libertad de expresión tiene límites, dijo el Papa. Tremendo. Así que no puedes predicar contra la madre iglesia. Se cierra la puerta. Prediquen ahora. Así que ahora, mientras la ONU, mientras el embajador de la Iglesia Católica Romana en realidad está repitiendo la Inquisición Católica Romana. Sí, hermanos, se repite la Inquisición Católica Romana. La Inquisición Jesuita está justo ahí en la pantalla. Lean las palabras rojas, mis amigos. Pónganle pausa, captura. Traductor, lo pueden leer. Dice aquí, necesitamos una corte internacional para curvear mensajes, influencia. Es lo mismo que sucedió en la Inquisición. Dice lo mismo. ¿Es para qué? Frenar la información. Es lo mismo, hermanos, se está repitiendo. Es la persecución, Inquisición Católica Romana moderna. Mismo, silenciar. Miramos cómo eso terminó en la Inquisición Romana y con la pestilencia que acaba de pasar. Ahí está, amigos. Está activa. ¿Lo ven ahora? ¿Y cómo es que el papado trató con Martín Lutero y los reformadores protestantes? ¿Cómo? El papado y los jesuitas tenían que controlar la prensa editorial, los periódicos. Y ahora quieren controlar el internet. ¿Lo ves ahora? Ahora, ¿qué dice este jesuita globalista, Henry Kissinger? Aquí tenemos lo que él escribió. Dice aquí, para que la Iglesia Católica Romana, para que ella pueda recuperar su poder. Dice aquí, tremendo, fíjense lo que dice. Para que se pueda establecer el nuevo orden mundial, dice. El jesuitismo, papado, debe destruir el protestantismo. ¿Lo ven, mis amigos? Libertad de expresión, libertad de la prensa, libertad, el derecho a reunirse pacíficamente y adorar a Dios en base a sus dictados de conciencia. Ellos deben destruir el protestantismo. Ellos deben destruir América protestante. Mis amigos, estamos viviendo en los últimos días. ¿Últimos días? Espera, déjame dártelo. Últimos días, mira esto. La gente cree, cuando pongo algunas declaraciones en los titulares, el título y la descripción de nuestras secciones, estoy simplemente tratando de crear sensacionalismo. No somos Rafael Díaz. Pero miren, aquí está, amigos. Nos están diciendo que la Agenda 2030, uno de los principales objetivos es controlar el internet, silenciar lo que ellos llaman mentiras. ¿Lo ven ahora? Silenciar lo que ellos llaman odio,
¿Qué conducirá a llamar a la Biblia odio? Llamarán a la Biblia odio y deben hacerlo mediante a partir del año 2030. 7 años para destruir la verdad bíblica y el protestantismo. Déjame confirmarles eso. Aquí está el secretario general de la ONU y les doy su versión, y en segundo la versión del embajador de las plataformas digitales de la Unión Europea. Escuchen y lloren. Las plataformas digitales se están usando mal para subvertir la ciencia y difundir desinformación y odio a miles y millones de personas. Así que esta amenaza clara requiere acción global. Espérame, detente ahí. Él está diciendo que se verán como una amenaza. Seremos vistos como una amenaza. Continúa. Plataformas digitales se están utilizando indebidamente para subvertir la ciencia y difundir desinformación y odio a miles y millones de personas. Así que esta amenaza clara se requiere acción global. Nuestra política, aquí la tienen, sobre información y la integridad en plataformas digitales, ya lo tienen, hermano, ya lo escribieron. Dice que pone en marcha el marco para una respuesta internacional. ¿Qué es ese informativo? Mira tu pantalla, ahí está, amigos, aquí tenemos el documento. ¿Acaso no cubrí esto ayer, amigos? Sí lo hice. Ahí está, mis amigos. Ellos deben de controlar el internet, todas las plataformas digitales a partir de 2030. Eso es, amigos. La SDG. Miren esto ahora, hermanos. Dice aquí que el embajador de Europa, de la Unión Europea, escuchen lo que él dice, escuchen esto. Hoy estamos hablando de tecnologías digitales, algo que ha hecho mucho bien para la sociedad. Democracias se han fortalecido en muchos casos. Nos ayuda en la educación, en la salud y una mejor forma de comunicarse entre sí. Pero no olvidemos que muchas personas también es una amenaza. Ataques cibernéticos, podría ser violación de derechos humanos, acoso o contenido tóxico. Ahora, para que todo esto sea correcto para todos en todo el mundo, la ONU está trabajando en un entorno digital global compacto, algo que podría ayudarnos a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Estamos contribuyendo a este trabajo. Ahora queremos que usted haga lo mismo, ya sea que representas a un gobierno, sociedad civil, organización o algún tecnológico. Por favor, haz tu contribución. No hay que olvidar, para muchas personas también es una amenaza. Ataques cibernéticos, podría ser violaciones de los derechos humanos, acoso o contenido tóxico. Ahora, para poder hacer que todo esto sea correcto para todos en el mundo, la ONU está trabajando en un pacto digital global, algo que podría ayudarnos a acelerar la implementación de la Agenda 2030. Acelerar la Agenda 2030. ¿A partir de cuándo, amigos? Agenda 2030. Mis amigos, en este momento debo traerles y darles más verdad bíblica. Amados, no vamos a poder escapar de este hecho. La verdad bíblica es ofensiva. Esa es la cruda realidad. Sí, la verdad bíblica es ofensiva para aquellos que son tercos y rebeldes. En Mateo 24, y este es mi punto, aquellos individuos que afirman estar predicando la verdad, pero quieren evadir y eludir la persecución que viene como resultado de la verdad, no podrán soportar
lo que está por venir, y como resultado entregarán la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y se unirán a las filas del enemigo y se perderán y pondrán a Dios a vergüenza abierta. Mateo 24. Estamos viviendo en un tiempo. Mateo 24. Amo esto. Chequen. Verso número 10. La Biblia dice: entonces muchos se ofenderán. Aleluya. Y se traicionarán uno a otro. ¿Estamos juntos? Entonces, ¿qué hora es esto? Verso 7 al verso 9. Un tiempo de guerra, un tiempo de hambruna, un tiempo de pestilencias. Estamos en ese tiempo. Terremotos en diversos lugares que podrían apuntar al cambio climático. La Biblia dice en Mateo, volveré a Mateo, Juan capítulo 16. ¿Sabes qué? No. Estamos viviendo en eso. Volveré a Mateo y Juan. Estamos viviendo en ese tiempo. Quiero darte esto en orden secuencial y cronológica. La Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2. Escuchen lo que esto dice en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo número 8. Hablando de Jesús, desde el verso 3 hasta el verso 8. El verso 8 dice: Jesús es visto como piedra de tropiezo y una roca de escándalo, aún para los que tropiezan con la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque son desobedientes. ¿Lo ven ahora? Cristo, su verdad, es una ofensa para los que son desobedientes. ¿Cuánto más puedo darte? Te daré la segunda. Vamos a quedarnos con Cristo. Juan capítulo 6. Sí. Juan capítulo 6. Tanto que compartir. Juan capítulo 6. La Biblia dice en Juan 6 y el versículo 61. Cristo comenzó a predicar verdad presente. Y versículo 61. Cuando Jesús supo en sí mismo que sus discípulos murmuraban a la verdad presente, Él le dijo también a ellos: ¿acaso esto te ofende? Tremendo. La verdad los ofendió. Los discípulos más cercanos de Cristo, así también como aquellos fuera de Cristo, fuera del círculo de Cristo, se ofendieron por la verdad. Y el versículo 66, el versículo 63 y el versículo 60, ellos dijeron: este es un dicho difícil, ya no lo queremos escuchar. Y el versículo 61 dice que desde ese entonces muchos ya no siguieron a Cristo, se alejaron de Cristo. Es lo que dice la Biblia. Permíteme ser claro. Cuando se está presentando la verdad, muchos en el mundo serán ofendidos. Cuando nosotros presentamos la verdad bíblica y verdad presente, muchos incluso dentro de la iglesia adventista, la comunidad adventista, serán ofendidos. Y nosotros, pregunta, ¿deberíamos apaciguar y diluir la verdad para consolarlos a aquellos en su rebelión contra Dios? No, claro que no, no deberíamos. La protesta continúa. Y aquí les comparto un ejemplo en Mateo capítulo 15. Sí, Cristo nuevamente estaba predicando la verdad presente. En versículo 6 al versículo número 9. Ellos estaban enseñando por doctrinas los mandamientos de hombres.
dándole a Dios servicio de labios, de la boca para afuera. Y Cristo comenzó a decir: yo te rechazaré. Escucha ahora que los 12 discípulos de Cristo llegaron a Él. Aquellos que afirmaban, decían decir que creían en la verdad y en la verdad presente. ¿Y sabes qué es lo que ellos le dijeron a Cristo? En Mateo 15 y versículo 12. Dice: Jesús, tú sabes que los fariseos fueron ofendidos porque tú estabas predicando verdad. Deseo de todas las gentes, deseo de los siglos. Página 398 dice: anhelando que Jesús podría tal vez reconciliar a los oficiales enfurecidos. Ellos le dijeron a Jesús: ¿al caso no sabes tú que los fariseos se ofendieron? ¿Y qué Jesús les dijo a continuación? ¿Al caso Él se doblegó? No, no lo hizo. Él no diluyó la verdad. Ahora, en versículo número 13, versículo 14, dijo: déjalos solos, aléjate de ellos, abandónalos. No son la planta de mi Padre. ¿Y serán qué? Serán desarraigados. Ahora, de regreso a mi punto, es que la verdad ofende. Ahora, ¿eso es por qué? En Mateo 26 ahora, Pedro se ofendió. Me pregunto si Pedro estaba en Mateo 15 diciendo: venga Cristo, la verdad es muy ofensiva, bájale un poco, disminúyele, bájale, no prediques tan fuerte. Pero Mateo 26 y verso 31, ¿qué fue lo que Cristo dijo? ¿Qué dijo? Esta noche el pastor será herido y muchos de ustedes serán ofendidos. Tremendo. Conexión bíblica, aplicación bíblica. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Por qué se ofenderán por mí, la verdad? ¿Y qué dijo Pedro? Aunque el hombre te abandone y corra, yo nunca seré ofendido, dijo Pedro. Pero, ¿qué nos enseña la Biblia? Cuando la hora de crisis vino, ¿ellos qué? Mis amigos, se ofendieron. ¿Y qué? Y negaron a Cristo. Y lo negaron 3 veces. Y por poco perdieron su salvación. Tremendo, tremendo Pedro. ¿Qué es lo que Cristo nos está diciendo? Nos está diciendo que viene de nuevo. Ahora, Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, hermanos. Cristo está diciendo ahora, en los últimos días, verso 1. Estas verdades les he hablado a ustedes. No sean ofendidos. La verdad viene cuando te echarán fuera de la sinagoga. Las iglesias, dice, el tiempo viene cuando aquellos que te matan pensarán que le hacen un favor, un servicio a Dios. Viene. Pero no seas ofendido. Ponte toda la armadura. Sí, toda la armadura de Dios. Efesios capítulo 6, verso número 10 al versículo número 19. No te vayas a ofender. Este es mi punto. Aquellos que se ofenden se van a perder. Se perderán. Pastor, ¿el caso eso es verdad? Sí, es verdad. Mateo, dice aquí, Mateo capítulo 13. Cristo está hablando de la semilla que cayó en 4 tipos de tierra. Ahora vamos a enfocarnos en las tierras. Capítulo 2. La segunda, una tierra con piedras. Jesús dijo en verso número 21 que reciben la verdad presente. Y con alegría, emocionada por la verdad bíblica. Sin embargo, versículo 21 dice: sin embargo, no tienen raíz en sí mismos. ¿Y qué pasa? Y como resultado, nomás duran poquito. ¿Por qué? Sigue diciendo la Biblia: porque cuando viene la tribulación, la persecución, sí, cuando eso se levanta
debido a esa palabra. Por lo tanto, esas personas se ofenden cuando llega la persecución. Versículo 21, versículo 22. Y no dan fruto a la perfección, no traen su fruto a la perfección. Aquellos que se ofenden serán perdidos. Y Juan el Bautista, por poco y se pierde. Él estaba encarcelado por predicar la verdad presente. Encarcelado por predicar en contra de la unión de iglesia y Estado. Sí, de esa unión apóstata, de la adoración falsa. Él estaba protestando en contra de la sodomía. Miren conmigo, Mateo 11. ¿Qué fue lo que Cristo dijo a los discípulos de Juan? Ved, decirle a Juan lo que has visto y oído. Y el versículo 6, ahora Cristo dijo, dile a Juan esto: bienaventurado es él el que no se ofenda, bienaventurado aquel que no se ofende. Así es que no te ofendas en mí, dice Cristo. Entonces, ¿cuál es tu petición de oración en este momento? Señor, ayúdame a no ser jactancioso, arrogante, como Pedro. Pero ayúdame a pasar tiempo en velar y orar en Getsemaní. Señor, ayúdame a no desanimarme, no, como lo hizo Juan el Bautista. Ayúdame a no ser como Pedro, Santiago y Juan. Señor, por favor, concilia a los enfurecidos, líderes del Estado. Apacigua a los apóstatas enfurecidos, a los líderes de la iglesia enfurecidos, porque la verdad se está siendo predicada. Señor, ayúdame a mí a no ser como ellos. Señor, ayúdame a ser como Elías. Aleluya. Ayúdame a ser como Cristo. Ayúdame a ser fiel en estos últimos días. ¿Cuál es tu petición de oración? Envía tus peticiones de oración. Por la gracia de Dios, encontrémonos fieles. Amén. Y antes de irte a la cama esta noche, lee capítulo 5 de Gálatas. Y el versículo número 11. ¿Por qué aún sufro persecución? ¿Por qué? Por predicar la verdad presente trae una ofensa. Padre que estás en el cielo, Padre celestial, estamos agradecidos por esta recarga de energía del mediodía. Que seamos hallados fieles en estos últimos días. Alerta adventista, atalaya despierta, que la protesta continúa.